amistades, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Grimoire Magic Vlog. En esta edición estaré hablando con ustedes sobre cómo hacer el trabajo con deidades enfocado a la diosa Afrodita. Esto es algo muy interesante, les voy a contar más adelante el cómo terminé haciendo este tutorial y por qué lo estoy haciendo, pero es algo súper lindo que realmente vale la pena que hagas. Si has visto mucho estos videos de cómo trabajar con Afrodita, qué es lo que le gusta a Afrodita y todas estas cuestiones, probablemente sean señales de ella que te está llamando a ti. Y curiosamente, si también llegaste aquí por mis videos en TikTok de que ella te está llamando y te está buscando por X o por Y razón, pues bienvenido, bienvenida seas, porque yo aquí te daré la guía que necesitas seguir para entender cómo es el trabajo devocional con Afrodita. Antes de empezar, no olvides dar like, comentar, suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales donde generalmente les estoy hablando sobre estos temas y sobre cómo sobre todo cómo también son importantes para ti. Así que bueno, sin más que decir, demos inicio a lo que es el trabajo con deidades y cómo hacerlo especialmente enfocado a Afrodita. Muy bien, para empezar con el tema hay que hablar sobre los 4 conceptos fundamentales que están implícitos en el trabajo con deidades, el cual es magia, mística, devoción y deidad. ¿Qué significa cada uno y por qué son importantes? La magia es el arte y la ciencia de la transformación. ¿Y por qué es un arte y una ciencia? La magia es este acto en el cual a través de la conciencia eres capaz de transformar la realidad que te rodea. Y esto lo define de forma más extensa Eliphas Levi, porque él precisamente en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia te explica que la magia es un arte y una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia siempre te va a requerir algo muy, muy, muy importante para el mundo de la magia, que es el conocimiento. Sin conocimiento no eres capaz de adentrarte en ningún tema, o sea, en ningún ámbito. Pero también es muy importante el tema de la conciencia. ¿Por qué? Porque la magia, contrario a lo que muchas personas piensan, se mueve desde el lado consciente, se mueve desde el lado racional, se mueve desde el lado que está implícito en entender de forma práctica y pragmática cómo se realiza algo. ¿Por qué? Porque de hecho por eso es que la magia casi siempre se lleva a cabo a través de rituales y o hechizos. Entonces, los rituales y los hechizos siempre se hacen de forma racional y esto se hace a través de la mente del mago. Ajá, tenemos eso en cuenta primero. Después está el concepto de la mística. Y la mística es la capacidad de entender y comprender desde el punto de vista inconsciente, desde el punto de vista prácticamente sensitivo, las percepciones que se tienen del mundo espiritual y ser capaz de fundirte con algo que es más grande que tú. ¿A qué me refiero con esto? A que la mística es la capacidad de creer, es la capacidad de percibir, es la capacidad de sentir. Ajá. Entonces, hay una gran diferencia entre magia y mística que muchas veces muchos magos y brujas ignoran. ¿Por qué? Porque la magia se mueve desde el lado consciente. Es para la cual necesitas estudio, para la cual necesitas meticulosidad, para la cual necesitas pragmatismo. Ajá. ¿Por qué? Porque la magia y ciertos rituales son muy exactos, son extremadamente llevados a base de la disciplina, el trabajo y se hace solamente con la constancia y la voluntad del mago. Pero la mística es algo nato del ser humano. La mística es algo que viene precisamente implícito en la naturaleza humana cuando el ser humano necesita creer. Y de hecho, esto es muy interesante porque el mejor libro que aborda esto es el libro del mito de la diosa, el cual estaré dejando en la carpeta de recursos que estará aquí abajo, junto con el dogma y ritual de alta magia y todos estos libros que hablan precisamente sobre esta cuestión de lo que es la magia y la mística. Pero la mística es algo muy interesante porque surge a partir del fenómeno religioso, en el cual el ser humano desde etapas muy tempranas sentía la necesidad de creer en algo más allá y más grande que sí mismo. Entonces, esta cuestión de la magia, la mística,
la devoción y la deidad son temas que no se pueden separar, sobre todo porque mucha gente y muchos magos y brujas te dicen que solo puedes trabajar con deidades una vez que tienes determinado rango o que tienes determinados conocimientos, cuando en realidad no es así. El trabajo con deidades se hace desde la mística. El trabajo con deidades se hace desde la percepción, desde el sentir, desde fluir, desde conectar con algo más grande que tú. Y claramente la magia, eso sí es algo que se hace a través de la conciencia, la voluntad, la constancia, el trabajo y el desarrollo. Hay una gran diferencia entre ambos y hay una gran diferencia en cómo los abordas y cómo logras que esto pueda llevarse a cabo. Para esto es importante entender el concepto de la devoción, el cual es el siguiente. Muy bien, la devoción es precisamente el sentimiento de profundo respeto y admiración hacia, puede ser, la dignidad, la virtud o una persona. ¿Por qué? Porque es algo que tú admiras y que tú honras y respetas. El trabajo devocional es eso, es rendir honores, es rendir tiempo, es honrar aquella energía con la que estás trabajando. Y también está muy, 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 muy enfocado a que tú seas capaz de descubrir eso que está en el fondo de ti, eso que está en la capacidad de cambiar todo de ti. Ajá. Pero también es el creer y conectar con algo más grande que tú y que sabes que te rodea, que todos los seres humanos, de lo que todos los seres humanos siempre han sido conscientes. La devoción es una parte fundamental en cualquier trabajo devocional. Porque cuando nosotros trabajamos con deidades, es muy común que como no sabes muy bien esta nueva forma de conectar con algo más grande que tú, sobre todo porque nosotros crecemos y vivimos en una sociedad judeocristiana, donde siempre hay un intermediario que alcanza cierto éxtasis religioso para conectar con la deidad principal. Obviamente, cuando tú empiezas a ser tu propio intermediario y tú te empiezas a hacer cargo de todas estas experiencias místicas, ocurre que empiezas a experimentar cosas que no habías experimentado antes, ¿no? Entonces no sabes muy bien con qué estás tratando o no estás tratando. Pero es muy interesante y muy lindo cómo poco a poco estas deidades te van a dar señales muchísimo más grandes de lo que pensarías, ¿no? Muchísimo más claras de lo que habría siquiera imaginado, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Y por qué se da? Porque realmente las deidades son estas facetas, estas caras que toma el universo para encarnar determinadas energías. Y de hecho, tal cual, la definición de una deidad es un ser sobrenatural al que se le rinde culto porque tiene el poder de un ámbito concreto o personal de la realidad, ¿no? Y esto puede ser el sol, el agua, el cielo, el fuego, la tierra. Hay un montón e infinidad de deidades y panteones que clasifican a sus deidades respecto a los componentes que están implícitos en ellas, ¿no? De hecho, es muy interesante porque las deidades siempre se manifiestan de una forma muy concisa que va más allá de lo que cualquiera podría esperar. Para esto hago una pequeña pausa para contar mi experiencia personal y el por qué estoy haciendo este video sobre Afrodita. A Afrodita me tocó trabajarla en un momento muy oscuro de mi vida, que de hecho yo ni siquiera jamás había pensado en trabajar con ella, ¿sabes? O sea, de hecho, ni siquiera estaba, de hecho ella ni siquiera me había elegido en su momento porque muchas personas piensan que las deidades tienen que elegirte a ti, cosa que está errónea, está equivocada porque tú deliberadamente, si quieres despertar una energía en ti, puedes hacerlo sin tener ningún temor o sin tener ninguna cosa de que te vaya a castigar o algo así. No, realmente eso no ocurre porque las deidades hay que entenderlas como estas fuerzas cósmicas que se mueven más allá y fuera de los conceptos humanos. Una deidad no va a entender de ofensas, una deidad no va a entender del ego, una deidad no va a entender de todas estas cuestiones que están asociadas y únicamente pueden existir y repercutir en la naturaleza humana.
como podría ser el rencor, los celos, la ira, ¿no? Pero a pesar de eso tenemos estos mitos que hablan de la energía que mueven dentro del ser humano. Eso es algo muy importante que hay que retomar más adelante. Ahorita que vayamos conociendo y explicando y abordando todas estas cuestiones, haré todo esto, ¿no? Pero bueno, cuando yo empecé a trabajar con Afrodita, fue algo muy inesperado. De hecho, yo ni siquiera la había contemplado en sí como una diosa con la que yo especialmente quisiera trabajar, pero por varias cuestiones personales de mi vida, yo decidí trabajar con ella porque pensé que era la mejor opción. Y fue bastante curioso y dulce todas las respuestas que eventualmente me fue dando. ¿Cómo qué respuestas? ¿Y bajo qué y qué tipo de señales te imaginarás o preguntarás? La primera, y que aún me eriza la piel cuando pienso en eso, es que para lo que yo pedí, que aún no estoy lista para revelarlo, les contaré eventualmente, le dije, Afrodita, por favor, te lo ruego, escúchame. Si me estás oyendo, te ruego con todo mi corazón que hagas realidad esto que te estoy pidiendo. Y a cambio yo, te lo juro con mi sangre, sudor y lágrimas, que haré que el mundo vuelva a escuchar tu nombre. De una u otra forma, te juro que lo haré. Fue algo muy dramático porque yo estaba en un quiebre de mi vida y estaba en uno de estos momentos de crisis, oscuridad, tristeza, dolor, justo cuando yo hice esta petición desde el fondo de mi corazón. Y bueno, entonces, como yo le hice esta promesa a cambio del favor que yo estaba pidiendo, al día siguiente fue bastante curioso porque una de mis amigas, cuyo nombre no diré, obviamente, pero si estás viendo, tú sabes quién eres, de la nada me empezó a comentar que ella estaba trabajando con Afrodita y me empezó a pedir consejos para trabajar con Afrodita. Entonces no, fue muy inesperado porque de hecho es incluso la primera deidad con la que ella está trabajando en este momento. Entonces fue súper inesperado porque era esta conexión en la cual esta amiga mía me estaba diciendo si estaba haciendo bien o no las cosas, me estaba diciendo, ¿sabes? Me estaba pidiendo esta guía, me estaba pidiendo esta cuestión en la cual yo decía, wow, no, definitivamente es Afrodita, recordándome que tengo y que le debo un video donde le digan, donde el mundo vuelva a escuchar su nombre, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, fue algo muy fuerte, pero ahí no quedaron las cosas. Poco tiempo después, no recuerdo si fue 1 o 2 días después, una de mis alumnas, si estás viendo esto, besitos, también sabes quién eres, igual me estuvo diciendo que ella igual quería trabajar con Afrodita. Entonces fue eso, fue una gran locura como el ver todas las señales de las personas que están a mi alrededor, cercanas a mí, que estaban queriendo sintiendo este llamado de esta diosa. ¿Por qué? Porque Afrodita es una diosa muy antigua, es una diosa muy profunda y es una diosa mucho más, ay, ¿cómo decirlo? Es que es más completa que solamente la belleza o el amor. Afrodita abre tu corazón a una percepción tan trascendental de la vida que ni siquiera podrías siquiera imaginar. Y eso es muy lindo porque sana muchísimo tu corazón y tu percepción de lo que es el amor. Personalmente fue lo que sanó conmigo y de hecho fue algo muy interesante y fue todo un proceso muy loco. Entonces, eso fue lo que ocurrió con ellas, pero ahí no terminó la cosa de las señales que yo estaba viendo venir con ella, sino que fue muy lindo porque de repente empecé a encontrar todas estas almejas, conchitas, todas estas cuestiones que uno encuentra en las orillas del mar. Yo cuando era niña tenía mucho esta costumbre de recolectarlas y pues con el tiempo y como soy una persona que se ha mudado a muchos lugares y a muchas cosas, pues me di cuenta de que no me di cuenta de cuántas realmente tenía. Y cuando las empecé a encontrar, después de años de no verlas, definitivamente sentía que era esta señal, este llamado de Afrodita. Y ahí no quedó la cosa, porque yo había pedido
este deseo desde el fondo de mi corazón y cuando escuché la respuesta y cuando sentí esta parte en la cual el trato había sido hasta cierto punto aceptado, de verdad que fue algo abismal para mí. Ahora, ¿qué más pasó durante este trabajo con Afrodita? Fue algo muy gracioso porque también, y esto viene desde antes. En mi canal vas a encontrar una serie de trabajo con diosas oscuras. En ese momento yo no estaba entendiendo muy bien la energía de la diosa Ishtar. Y de hecho, yo estúpidamente pensé que podía meterla en las diosas oscuras, porque Ishtar tiene esta cuestión en la cual es concebida incluso por ciertas dramas draconianas como uno de estas deidades que bajaron al inframundo, se fortalecieron a través de las pruebas que tiene el inframundo en sí mismo y eventualmente resucita, ¿no? Y de hecho, yo hice un video de 45 minutos hablando sobre Ishtar, pero Ishtar como una diosa oscura, cosa que ahorita, ya 6 meses después, caigo en cuenta de que estaba mal y que la estaba concibiendo mal y que no estaba entendiendo la energía que en sí es Ishtar. Y curiosamente, este video no está en el canal. Encontrarás el video de Lilith, encontrarás el video de Hécate, encontrarás el video de Morrigan, encontrarás el video de... Ay, ¿cómo se llama? Ah, es que olvido el nombre de esta diosa. Pero bueno, a ver, es que sí. Ajá. No, bueno, vas a encontrar todos estos videos de estas diosas que yo hice en ese momento, pero no está el suyo. Ah, y de Serritwen. Serritwen es la primera deidad con la que trabajé. Entonces vas a encontrar ahí esos 4 videos de cómo trabajar con ellas, pero no vas a encontrar el de Ishtar, porque se borró. De plano, ni siquiera pude procesarlo, ni editarlo, ni nada. Todos los videos que había hecho sobre Ishtar, porque yo grabo, usted de cuestión técnica de producción, yo grabo parte por parte, se borraron todos. Ni siquiera está la introducción, ni siquiera está el desarrollo, no está nada. Entonces es muy curioso cómo toda esta cuestión enfocada y desarrollada que está con Ishtar se borró. En ese momento, mi yo desde hace 6 meses no entendía el por qué se había borrado. Pero ahora, y haciendo una recapitulación de todas las cosas que estaba experimentando en ese momento y que estoy experimentando ahora, me doy cuenta de que se borró porque no encajaba en ese tipo de energía. Y para empezar el año y recibir la luz de la nueva etapa de, bueno, sobre todo de la mitad luminosa del año, decidí hacer un especial de deidades que se va a abrir ahorita con este video de Afrodita sobre deidades luminosas, sobre deidades de la fertilidad, deidades de la vida, deidades de todo esto, ¿no? Y entonces yo, después de haber investigado, leído, llorado, fracasado, siendo arrastrada, darme cuenta de todas las cosas que tenía que cambiar en mi vida y en mi práctica mágica, me di cuenta de que, curiosamente, Afrodita e Ishtar son la misma persona, son el mismo ser, son la misma energía. Y es toda una locura, pero tenía que vivir un montón de equivocaciones, haberme frustrado y llorar porque se había perdido ese video, haberme frustrado y llorar porque sentí que no estaba, que las puertas estaban cerradas, pero era necesario para entender que esa diosa a quien yo pensé que estaba en la energía oscura, realmente siempre fue una diosa de energía luminosa, sanación, amor, belleza, fertilidad y muchísimas más cosas que en ese momento no tuve para entenderlo. Entonces, han sido experiencias muy fuertes, pero así es el trabajo con deidades. El trabajo con deidades es poner y soltar tu destino para que la deidad en cuestión te guíe al camino que siente que es el indicado para ti. Lo cual es una locura, pero uno siempre termina haciendo eso. Para que también te vayas familiarizando con este tipo de cosas, te contaré una cosa que ocurrió con Apolo. Curiosamente, yo siempre había sentido cierto repele hacia las deidades solares. ¿Por qué? No me lo preguntes. Simplemente yo no me sentía en sintonía con las deidades solares.
sobre todo porque a mí me gusta más, muchísimo más trabajar la energía oscura. No sé por qué exactamente, pero es mi práctica personal y a mí me gusta más la energía oscura. ¿A qué me refiero? Diosas oscuras, ¿no? Diosas arpías. Entonces, es bastante curioso, pero con Apolo realmente incluso yo sentía cierto repele por lo mismo de que es el señor Sol. Y de hecho yo no soy una persona solar. Digo, o sea, mi nivel de solar es que ni siquiera me gusta que me dé el sol. Pero, y es curioso porque siempre que me daba el sol yo tenía la mala, pues sí, o sea, la mala costumbre de renegar y decir, ah, hay mucho sol, ¿sabes? Pero en ese momento no había entendido la trascendencia que realmente tiene la energía del sol y lo que realmente significa el sol. ¿Por qué? Porque el sol significa la conciencia, el sol significa la claridad, el sol significa esta capacidad de ser consciente, cambiar y elevar todo esto para evolucionar, ¿sabes? Entonces, como yo no era consciente de esto, siempre renegaba. Y fue lo más gracioso cuando de repente en lecturas empieza a salir un montón una deidad solar que me estaba rondando. Una de mis amigas, que también si estás viendo este video, te mando muchísimos besitos, muchas gracias, me estaba haciendo lecturas y me decía, hay una deidad solar que dice y que siempre tiene muchos mensajes para ti. Y yo decía, ¿cuál? Si ya a mí ni me gusta el sol. Claramente yo mortal, hablando desde el ego, sin entender la trascendencia que realmente tiene el trabajo con las deidades, no estaba abriendo mi corazón para tener este conocimiento trascendental que ellos tienen desde su plano de elevación, ¿sabes? Entonces yo no lo estaba teniendo, pero me decía que precisamente esta deidad solar se acercaba para traerme luz después de una etapa muy oscura de mi vida, lo cual fue algo muy lindo, porque sí tenía razón. En ese momento no lo vi, en ese momento no fui capaz de percibirlo, pero tenía toda la razón de que esta deidad estaba acercándose para traerme luz. Y precisamente poco después recibí varias señales más fuertes en la cual yo le pedí así, de todo corazón, porque lo que pedí no solamente lo pedí a Afrodita, también lo pedí a Apolo. Yo sé que son deidades un poco que se contrarrestan porque tienen ciertos roces en el pasado. Digo, a nadie le cae bien la persona que le exhibe de cuando se está dando el chacal, ¿no? Pero bueno, es obvio que uno tiene sus motivos para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, yo tal cual le pedí a Apolo que me diera, por favor, su luz, no solamente para ser vista, ¿no? Sino también su luz, para tener la fuerza de compartirla con las personas que la necesitaban. Y las respuestas que tuve, de hecho, fueron respuestas muy lindas, inesperadas, pero fue algo muy lindo, porque en esta temporada tan oscura que tuve, en esta temporada tan difícil que tuve la oportunidad de volver a mi ciudad natal. Mi ciudad natal es Toluca. Probablemente quizá haya gente que la conozca, quizá no. Pero en esta ciudad está una de las obras arquitectónicas más bonitas de todo el mundo, que es el Cosmovitral. El Cosmovitral es un jardín botánico que tiene más de, creo, no lo sé, estoy aventurando, más de 500 especies de plantas alrededor de todo el mundo. Y lo más importante y lo más impactante es que en sus paredes se cuenta la historia de la creación del universo. En el lado izquierdo está el lado de la noche y en el lado derecho está el lado del día. En ese momento de mi vida tan oscuro, tan triste, donde me sentía tan arrastrada por la vida, tan destrozada por todo lo que estaba viviendo, fue cuando precisamente me acerqué a ese lugar al que yo solía frecuentar mucho cuando era adolescente, porque yo vivía ahí, en el centro de Toluca, cerca de donde está la catedral, cerca del centro histórico, ¿no? Entonces yo iba ahí todos los fines de semana o iba ahí cada vez que podía
Y de verdad que era para mí un momento precioso el estar rodeada de todas esas plantas y de todas esas cosas, de toda esa vida. ¿Por qué? Porque llevo desde los 16 siendo Wicca. Entonces, como la Wicca fue mi primer acercamiento a la naturaleza y a toda esta cuestión mágica, el estar en ese lugar lleno de vida, lleno de cuestiones tan bonitas, de... Es que incluso cuando entras a ese lugar sientes que te purificas, sientes que todo se va, porque para mí ese lugar es lo más cercano a un templo sagrado, porque hay especies de todo el mundo en cuestiones de plantas, e incluso hay una parte súper bonita que es el jardín oriental, donde hay un jardín japonés que está lleno de peces koi. Nota, los peces, los peces son uno de los animales sagrados de Afrodita. Entonces son uno de sus animales de poder. Y ahí en ese momento de mi vida, yo le pedía tanto a Apolo como a Afrodita que me guiaran y me dieran una señal en ese momento. Entonces fue súper lindo para mí cuando me acerqué, cuando entré, porque yo entré, eran como las 4 de la tarde, ya estaba muy cerca del atardecer. Y justo, el sol entró precisamente a través de uno de los cristales dorados. Y justo como un rayo de sol me iluminó. Entonces yo sentí tal cual la presencia de Apolo ahí, ¿saben? O sea, considerando que yo no era una persona que le gustara el sol, que no le gustaba todo esto, pero sentí ese llamado y sentí que estaba ahí. Entonces, fue algo muy lindo el sentir que estaba ahí acompañándome. Y bueno, si quieren que les haga también el tutorial de cómo trabajar con Apolo, pónganlo en comentarios y yo con gusto se los haré. Entonces fue súper bonito y fue muy inesperado toda esta cuestión que yo estaba sintiendo. Pero después, y creo que la parte más impactante fue cuando pedí otra vez otra señal a Afrodita, en la cual ella, cuando yo me acerqué, todos los peces koi se reunieron a mi alrededor y al reunirse yo sentí, no sé cómo describirlo, pero tal cual sentí esta energía súper linda rodeándome. Y me di cuenta de que estaba siendo escuchada y mis plegarias lo estaban siendo. Y entonces fue algo muy gracioso porque de verdad que yo jamás había sentido la energía de tantas deidades rodeándome y dándome este acompañamiento, este calor, esta guía, después de uno de los momentos más oscuros de mi vida que nunca les voy a contar. pero, pero sí, o sea, sentí ese momento, sentí ese llamado, sentí esa felicidad, sentí que no estaba sola. Y así se siente trabajar con una deidad. ¿Por qué? Porque las deidades te dan señales a través de la naturaleza. Las deidades te dan señales a través de los destinos de la vida. Las deidades te abren puertas que no esperarías que fueran abiertas. Y fue algo muy lindo porque después de ese viaje, de esas semanas tan tortuosas, finalmente otra de las señales de Afrodita de que estaba pidiendo y escuchando mi plegaria y mi petición fue que ahora, desde donde estoy grabando, es un estudio que tengo precisamente en una habitación rentada, en un salón de belleza. Es muy gracioso, pero sí, o sea, en este salón están, por ejemplo, igual los peluqueros, están la chica de manicurista, que siempre hace mis uñas. Aquí las pueden ver perfectamente. Les voy a dejar su Instagram aquí abajito. Y ella fue precisamente quien me dijo, o sea, mi manicurista, Yavi, ella fue precisamente quien me dijo de que estaba este espacio disponible para precisamente grabar y todo esto. Y fue muy lindo porque precisamente es la energía que Afrodita rige, ¿sabes? El estar en lugares donde tal cual hay mucha belleza, armonía y todas estas cuestiones, cosas muy librianas, o sea, correspondientes al signo de Libra, fue algo muy bonito. Entonces, claramente, aquí está.
mi parte del trato, haciendo que el mundo vuelva a escuchar su nombre y entender cómo es que se trabaja con ella, al menos desde la práctica en la que yo lo hago. No te voy a decir que es la correcta o la incorrecta. ¿Por qué? Porque la mística y todas estas cuestiones de trabajo devocional siempre se hacen desde la forma en la que uno lo siente. Yo solamente te voy a dar las bases y está en ti cómo la vas a llevar y cómo vas a permitir que te sane. Y realmente desde mi punto de vista personal, creo que es algo muy lindo porque Afrodita, al ser también una deidad de agua, recordemos que Afrodita es una deidad que rige los mares y que al mismo tiempo rige los cielos. Es una deidad que también te ayuda a purificarte y sanar y dejar atrás todo el dolor y todas las cuestiones tristes que en su momento te pueden estar como frenando o reteniendo. Entonces es muy lindo porque Afrodita te ayuda a soltar, a sanar, a avanzar. Y sobre todo, creo que esta es la experiencia más linda que tuve con ella. Fue durante una meditación, cuando ya oficialmente había regresado a casa, porque yo vivo en León, tal cual hice varias meditaciones con ella para contactar y entender. Y creo que fue muy lindo sentirla a mi alrededor, porque estas meditaciones que hago las hago con el sonido, con una canción muy especial que tiene el sonido de las olas del mar y el sonido de una voz. Entonces fue muy lindo, porque en esa meditación fui capaz de ver a un ser tan bello, o sea, es que ni siquiera creo que haya un humano o algo humano que defina lo que yo vi, pero en sí era un cuerpo humano con cabello muy largo, lleno de luz, rodeado por las olas del mar, que sostenía en sus manos un cáliz. Y ver eso, o sea, ver ese ser tan bello, fue lo que me hizo darme cuenta de que era ella, de que estaba ahí y de que era el momento de empezar a sentir y hacer y cumplir mi parte en esta promesa que yo había hecho con ella, ¿saben? En este pacto con ella con ella que yo había hecho y honrar su nombre como había sido honrado en algún momento. Y fue algo muy lindo. O sea, gracias a esa meditación pude entender, o sea, mi conocimiento más trascendental de esa experiencia fue el entender que el amor no es algo romántico, que el amor es algo tan bello y fuerte que es capaz de trascender a la muerte. Es algo que jamás perece y es lo que lo que nos da vida a nosotros como seres humanos y nos permite amar y ser amados, lo que nos permite entender a los otros, lo que nos permite comprender qué tan lejos puedes llegar cuando tú amas a alguien y sobre todo, qué tan lejos puedes llegar cuando te amas a ti mismo. Ese personalmente ha sido mi conocimiento más trascendental y es lo más lindo de las devociones, el conocimiento trascendental que vienen y que traen contigo después de estas experiencias. Y creo que definitivamente es una de las cosas que no te puedes perder si decides trabajar con Afrodita. El entender y comprender tu propio conocimiento trascendental. Así que bueno, ahora que ya te compartí un poco de mi experiencia, cómo se siente trabajar con ella, y creo que lo más lindo no es tanto, porque mucha gente lo trabaja a través de que te da esta belleza física, pero no solo te da belleza física, te hace entender lo que realmente significa el amor y te hace amarte a ti. Una vez que entiendes el significado del amor y una vez que entiendes lo que significa el amarte a ti mismo, todo a tu alrededor empieza a fluir para bien. Y es algo simplemente precioso que vas a experimentar conforme vayas caminando y encaminándote a este trabajo con estas deidades. Así que vamos a la siguiente parte. Vamos a hablar cómo, quién es, qué tienes en común con ella y qué te puede traer este trabajo con Afrodita. Para entender a una deidad, o sea, la energía con la cual estás trabajando, hay que entender primero cuáles son sus nombres, a qué energía está asociada, su culto en la antigüedad, cómo era adorada, el mito, las prácticas rituales y los epítetos. Porque todos estos componentes son básicos
para entender la energía con la cual estás trabajando. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que aprender y qué es lo primero que tienes que entender? Sus nombres. ¿Por qué? A lo largo de las culturas hay que entender que las deidades también evolucionan como evoluciona la sociedad humana. Va a cambiar su nombre, va a cambiar su expresión, va a cambiar cómo eran representados artísticamente, va a cambiar también cómo es que la gente la llamaba. Y claramente, el mejor ejemplo, como les digo que Afrodita, Ishtar, Inanna, Astarte, son una deidad muy antigua, tiene muchos nombres, ¿no? Entonces, el primer nombre de ellos y el primero que tenemos que conocer es el de Ishtar, que para la mitología sumeria era la diosa del cielo. Después está Inanna y Astarte, que eran lo mismo para la mitología fenicia y la mitología, si bien recuerdo, acadia. No sé si me estoy equivocando. Si no, pues no hay problema. Entonces, después evolucionó a Afrodita, que es precisamente la diosa griega, y finalmente termina con Venus, que es la diosa romana. Entonces, han sido las formas en las cuales ha sido llamada Afrodita. Venus, Ishtar, Astarte y Nana. Y precisamente tiene varios epítetos. Los epítetos son los otros nombres con los cuales es llamada que representan ciertas virtudes que ella tiene. La primera es Pandemos, que Pandemos está asociado a su aspecto de la fertilidad. El segundo es Urania, que está representado y asociado por su aspecto celestial. Y así Dalia, que precisamente se le es dado por la fuente de la cual solía beber cuando ella descendía a la tierra. Entonces, aquí vemos tres aspectos suyos, como diosa de la fertilidad, como diosa de los cielos y como diosa de los mares, el agua y los ríos. Y precisamente, pues tiene bastantes equivalentes, ¿no? Por ejemplo, Inanna, que era la mitología sumeria, Astarte en la fenicia, Turán en la etrusca, Venus en la romana, pero también es conocida como Aurora o Ushas. Y bueno, así nos podemos seguir con más y más y más y más formas en las que ha sido llamada Afrodita, porque precisamente ha sido una deidad muy, muy antigua, tan antigua como lo eran los sumerios, que es la primera civilización humana, de la cual se tienen registros, ¿no? De la cual tal cual surgió pues tal cual surgió la primera civilización, porque recordemos que los sumerios eran esta civilización que se encontraba en medio de los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Y era una civilización agrícola que comenzó la escritura cuneiforme. Y gracias a ellos tenemos los primeros registros de la humanidad. Entonces, ¿qué preguntas te tienes que hacer tú para trabajar con una deidad? Lo primero, ¿qué tienes en común con ella? ¿Qué es lo que tú tienes en común con Afrodita? Después, ¿cuáles son las características u atributos que te gustaría despertar en ti? ¿Qué aspecto de tu vida te gustaría mejorar? Y sobre todo, ¿qué energía se trabaja con esta diosa? La respuesta a esta última es el amor en sí mismo, el concepto del amor, la sensualidad, el amor propio y el erotismo. Entonces, son estos temas en los cuales tú vas a estar despertando esta energía en ti. El sentirte amada por ti, el sentirte poderosa y bella por ti, por ser la persona quien eres y no por tu apariencia. Entonces, hay que entender que esta energía es muy bonita porque precisamente la experimentas y toda esta belleza viene de estar en armonía contigo. Y eso es algo que simplemente no se puede poner en palabras hasta que lo experimentas y lo vives. Después, se tiene que entender también cuál es su mitología. Y para esto, sobre todo el tema de los mitos es el que nos revela cómo tiene que ser honrada y el que nos revela qué energías se despiertan en nosotros cuando estamos trabajando con ella. Entonces, hay que entender que primero, Afrodita en realidad es una titánide. ¿Por qué? Porque Afrodita, de hecho, es mucho más antigua que Zeus. De hecho, Afrodita
Tal cual el mito dice que Gea y Urano, cuando eran pareja, tenemos que entender que Urano es el abuelo de Zeus, precisamente pues estuvieron juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Gea y Urano? Gea, como estaba harta de estar devorando, bueno, guardando a todos sus hijos, porque Urano, temeroso de su propia muerte ante uno de ellos, que eventualmente fue Cronos o Saturno, decidió iniciar una rebelión con sus hijos. Y el primero en tomar la batuta para esta rebelión fue nada más y nada menos que Saturno o Cronos, quien lo decapitó y después cortó sus testículos. De estos testículos que fueron cortados, fue que cayó su esperma sobre el mar. Y con toda esta belleza, dulzura, armonía, de en medio de las olas emergió Afrodita. Y así es como nace, así es como tenemos todos estos cuadros que representan su nacimiento, tal como lo plasmó Botticelli, ¿no? Que vemos a esta mujer, a este ser súper puro y bonito emergiendo de la espuma del mar. Y bueno, Afrodita, por eso es que es considerada más una titánide, y es una diosa muy antigua, más allá de una diosa, de una diosa normal, ¿no? A pesar de eso, para los dioses, para los griegos, sigue siendo una de las 12 dioses olímpicas. Y bueno, también hay otro tema interesante, que nos remontamos a los mitos asociados a su predecesora, a su primer nombre, a Inanna, Ishtar, todos estos. ¿Y cuál es? Que Ishtar, cuando decía que hay varios mitos relacionados a Ishtar. Hay dos muy importantes que en su momento conté, pero que se borraron. El primero, aquí vamos de nuevo, es el hecho de que Ishtar es esta diosa sumeria que era la diosa más hermosa, que representaba a la vida en sí misma, ¿no? Entonces, era el ser más bello de todos, el ser más inalcanzable de todos. Y la primera persona que fue, bueno, que tal cual la despreció fue el rey Gilgamesh. Gilgamesh era un humano muy soberbio, porque ni siquiera era humano. ¿A qué me refiero con esto? Era un semidios. Era tres partes divino, una parte humano, según lo que dice en su epopeya. Y a lo largo de su vida, Gilgamesh era un rey tiránico. Le caía bien a varias personas, pero no a todo el mundo. Entonces, él era de estos líderes que realmente nunca cuestionaban, como que, bueno, nunca era cuestionado y no daba lugar al cuestionamiento. Y es algo muy interesante porque él se sentía intocable y se sentía inalcanzable. Entonces, es algo muy chistoso porque precisamente él tiene esta cuestión en la cual nos encontramos, que pues prácticamente estaba, estaba él un día tranquilamente paseando con su mejor amigo Enkidu, e Ishtar lo ve y le sugiere que sean amantes. Pero Gilgamesh, nada humilde, la rechaza de la peor manera posible. Primero le dice, estar contigo sería igual que tener un zapato roto, una puerta destrozada y un escudo defectuoso. Estar contigo sería horrible. Estar contigo sería despreciable. Y es algo muy curioso, porque claramente al sentirse tan herida, Ishtar, que era el ser más precioso de la tierra, era la vida en sí misma, era este ser de la fertilidad, claramente sube al cielo y le dice a Enlil y Enki que desaten su ira contra la ciudad de Uruk, la ciudad que reinaba Gilgamesh. Entonces los dioses desatan al toro divino, quien va y destruye todo esto. Gilgamesh, al ver, casi se ve rebasado por esta criatura que estaba arrasando con todo esto. Entonces, en las últimas, llega Enkidu, su mejor amigo, y lo salva de todo este desastre que él mismo había causado. Pero, ¿qué pasa aquí? Enkidu muere. Y al Enkidu morir, Gilgamesh
se da cuenta de algo muy importante, que es mortal. A pesar de tener estas tres partes divinas, él aún conserva esta cuarta parte que lo hace mortal. Y es aquí donde él empieza su verdadera búsqueda por la inmortalidad. Si quieren que les haga un video del mito de Gilgamesh, déjenmelo aquí en comentarios. Pero ¿qué pasa con Inanna? ¿Qué pasa con Asarte? ¿Qué pasa con Ishtar? Queda destrozada al darse cuenta de que por su ambición, su vanidad, el ser divino que es este toro muere y junto con todas las mujeres de la ciudad de Uruk llora y su lamento es escuchado y llevado por todos los vientos. Entonces es algo muy fuerte que se vive y que se experimenta en esa noche. A partir de aquí, esta es una de las primeras lecciones de humildad que tiene Ishtar o Inanna. La segunda viene cuando se enamora de Dumuzi. Dumuzi era un mortal. Dumuzi no era Gilgamesh que tenía sangre divina y que tenía todo este pedigrí mágico. No, Dumuzi era un hombre común y corriente. Un mortal marcado y besado por la muerte que tarde o temprano iba a perecer. Y aún así, Inanna, desde el fondo de su corazón, se permite amarlo, se permite conocer este sentimiento de amor, cariño, verdad, entrega por otra persona. Y al enamorarse de Dumuzi, Inanna se olvida de sí misma, porque su amor era tan puro por él que nada ni nadie podría compararlo. Sin embargo, y algo que es muy triste, eventualmente la muerte viene por Dumuzi, y Dumuzi desciende al inframundo. Destrozada y triste por haber perdido todo lo que amaba, Inanna, Inanna Ishtar, desciende al inframundo en búsqueda de su amor. Pero para encontrarlo, Inanna tenía que atravesar 7 infiernos. Estos 7 infiernos eran cada vez más y más y más profundos. Y al ser cada vez más y más profundos, nos habla de que en cada uno de ellos ella iba quitándose un velo, iba despojándose de sus joyas, de todo lo que la hacía un ser divino, hasta que llegó al final, donde estaba Ereshkigal, la reina y señora del inframundo. Y Ereshkigal la asesina. Pero cuando Ishtar muere, todo el mundo a su alrededor, todo lo que ella vivía y conocía, todo ser sobre la tierra, empieza a perecer, porque ya no son capaces de reproducirse. Y al ya no ser capaces de reproducirse, obviamente Enki, Enlil y la Trinidad divina que está ahí, que rige la mitología sumeria, obviamente colapsan al darse cuenta de que mataron a su fuente de vida. Y en un momento muy desesperado, logran negociar con Ereshkigal. Pero Ereshkigal le dice que acepta revivir a Inanna, pero a cambio tiene que permanecer Dumuzi en el inframundo. Pero cuando Inanna resucita, Ereshkigal le dice que todo aquello que estaba buscando por fuera siempre estuvo en su interior. Y se da cuenta de que estaba embarazada. Y aquí comienza la resurrección de la diosa, entendiendo que incluso en los momentos más oscuros, en los momentos de la tristeza, en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor soledad, uno debe de sobreponerse y salir y encontrar la fuerza. Por este mito, yo había pensado ingenuamente que Ishtar era una diosa oscura, pero no, realmente siempre fue una diosa luminosa que necesitaba salir, que solamente estaba atravesando un momento de oscuridad para emerger, ¿sabes? O sea, para encontrar la vida en su interior. Y por eso es que ella encaja mejor en estas diosas de la fertilidad, porque a pesar de que yo pensé que era una diosa de la fertilidad tónica, en realidad es una diosa de la fertilidad en sí misma, sin importar si es tónica o no. ¿A qué me refiero con tónica? Lo tónico es lo fértil pero oscuro, pero no, ella realmente siempre
simplemente es este ser que, a pesar de todo eso, representa la vida misma. Lo mismo que antecede a Afrodita, el ser que representa la fertilidad, la belleza, la gracia y la armonía misma. Entonces es súper interesante esta cuestión que existe con esta diosa, porque es una diosa muy antigua. E incluso para los griegos era tan antigua que la consideraban una titánide, más allá de una diosa en sí misma. Igual que Hécate. Hécate también es considerada una titánide, que es una gran diferencia entre las diosas. Y bueno, ¿qué otros mitos hay respecto ya a su faceta de Afrodita? Vamos, uno de ellos es el conocido como el engaño a Efeso. El engaño a Efeso, hay que entender que Afrodita, al ser este ser que nadie ni nada merecía y que de lo cual ella era consciente, pues obviamente decidió que ni uno ni otro la merecían, ¿no? O sea, ningún dios era digno de ella. Y por lo tanto, no aceptaba ninguno, simplemente jugaba con todos y los desechaba cuando se aburría. Pero ¿qué pasaba después? Zeus, al darse cuenta de la soberbia de Afrodita, decide casarla con el dios más feo y cojo del Olimpo, que es Efeso. Efeso es el dios de los herreros y en sí mismo era el herrero del Olimpo, quien tal cual hacía y fraguaba todos los instrumentos de guerra de los dioses. Claramente, Afrodita, al sentirse infeliz con un hombre a quien ella ni siquiera amaba, pues no dudó en tener muchos amantes. El primero de ellos y el más célebre es el dios Marte, que es precisamente el dios de la guerra. Y pues claramente, Ares y ella, un día sosteniendo intimidad, fueron descubiertos por Helios, el dios del sol, o por Apolo, por cualquiera de esos dos nombres es conocido. Él avisa a todos los dioses y, molesto, claramente su esposo, Efeso, lanza sobre ellos una red que los atrapa. Y ahí es cuando decide exhibirlos. Pero algo muy noble de parte de todas las diosas es que ninguna de ellas se presenta a este momento. Simplemente van y pues los que van son los dioses, pero las diosas no. Las diosas muestran esta sororidad con Afrodita. Y por otro lado, los dioses simplemente dicen que no culparían a Hades, puesto que cualquiera de ellos daría cualquier cosa por estar en su lugar. Sin embargo, pues realmente no se genera ningún castigo divino, por lo mismo de que todos ellos pues estaban de acuerdo con esta cuestión de que por la belleza de Afrodita y cegados por ellos, decían que preferían estar ahí. Ya saben. Y bueno, otro de los mitos más importantes de Afrodita en sí misma es tal cual, el mito de la guerra de Troya, el inicio primordial de la guerra de Troya. La guerra de Troya está narrada precisamente en la Ilíada, la cual fue escrita por Homero, ¿no? Pero bueno, qué pasa en este mito? Todo comienza con Peleo y Tetis, quienes son los padres de Apolo, y inocentemente se casan. A su boda invitan a todos los dioses del Olimpo, excepto a Eris, la diosa de la discordia. Claramente, Eris, al ver sentirse ofendida por no haber sido invitada a esta boda, lo que hace, pues es lo mejor que hace de todo, ¿no? Crear discordia. ¿Y cómo hace esto? Eris lanza una manzana. Es que tenía la frase escrita para la más hermosa. Entonces, en esta boda, y al ver que la manzana cae, las tres diosas, Atenea, Hera y Afrodita, corren detrás de ella para tomarla. Pero claramente comienza una discusión entre ellas, no saben quién la quiere, y entonces le piden al primer mortal que se cruza ante ellas, que fue Paris, un joven pastor, que decida quién de ellas es la más hermosa. La primera, que es Atenea, le ofrece que si la nombra a ella,
le dará el conocimiento sobre la guerra y la estrategia, y será invencible. La segunda es Hera, quien le ofrece un gran poderío y reino sobre sobre los otros reinos. Y la tercera es Afrodita, quien astutamente le ofrece darle a la mujer mortal que él desee con todas sus fuerzas, no importa quién sea. Entonces Paris, motivado por esto, elige nada más y nada menos que Afrodita, dando comienzo a a este hermoso mito que nosotros conocemos como la Guerra de Troya. Y claramente, bueno, si quieren que les haga un video de la Guerra de Troya, coméntenmelo aquí. Con mucho gusto yo se las cuento porque es una historia asombrosa. Yo siempre la defino como el Infinity War de los dioses griegos, porque prácticamente no hay ni uno que no salga. Y bueno, ese es el segundo mito asociado a Afrodita, el juicio de París. Y otro también muy importante es precisamente el mito de... Y el tercer mito más importante de Afrodita es nada más y nada menos que el mito atribuido a Eros y Psique. Eros es el hijo de Afrodita, también conocido como Cupido. ¿Qué pasaba con Eros y Psique? Psique era la criatura mortal más hermosa que había existido. Tan hermosa, cuenta Puleyo, que la gente había dejado de ir a los templos de Afrodita para adorarla a ella. Entonces, Afrodita, celosa por todas estas cuestiones que estaba experimentando, al sentirse desplazada y destituida por una mortal, decide que es momento de deshacerse de ella. Y la mejor forma de deshacerse de ella es haciendo que se enamore de un monstruo, por lo cual envía a su hijo Eros a que haga esta misión. Sin embargo, el destino, de una manera muy satírica y cruel, hace que Eros se pinche con su propia flecha y por lo tanto sea él quien se enamore de Psique. Al enamorarse de ella, claramente solamente le queda desearla para sí mismo. Pero los padres de Psique, preocupados, van a consultar a un oráculo y el oráculo les dice que Psique estaría comprometida y enamorada a una criatura que no era humana. Claramente, por esto mismo, ellos deciden dejarla en la cima de una montaña, pero Céfiro desciende y va tras ella. Entonces, simplemente va y le lleva a un palacio que está lleno de sedas, que está lleno de joyas, de lujos, de comida, de esplendor. Y al ir precisamente a este palacio es cuando una criatura desciende y le dice que es su esposo. Pero al ser de noche, ella es incapaz de ver su rostro. Y al no ver su rostro, no es consciente de que este ser es Eros. Pero Eros no quiere ser visto porque precisamente sus alas lo delatarían y delatarían parte del plan y la conspiración que tenía con su madre. Entonces, por eso mismo es que no él prefiere no ser descubierto. Sin embargo, las hermanas de Psique, celosas por todo lo que bueno, por todo lo cuanto les contaba Psique sobre lo bien que iba su matrimonio, sobre lo bien que iban todas estas cosas, le dicen a través de comentarios cizañosos y venenosos que vaya y tome la manera de ver quién es la criatura de quien está enamorada. Al hacerlo, descubre a Eros, y Eros, con el corazón roto, simplemente decide alejarse. Claramente, por esta separación, sus hermanas aprovechan, pero Eros las rechaza y terminan muriendo al caer a la base de la montaña. Sin embargo, este sería solo el primer momento de toda la larga travesía que sí que atraviesa. Lo primero que ocurre es que ella, para hacer una ofrenda a Demeter y buscar su guía,
reúne todos los costales de grano que encuentra tirados en su templo. Entonces ella levanta los granos y los pone en costales para ofrendarlos a la diosa. Y la diosa, al ver que hace todo esto, le dice y le aconseja que vaya en búsqueda de la madre de Eros, Afrodita. Afrodita suelta varias perlas y las hace caer al suelo, pero le da una noche para recogerlas todas. Eran cientas, entonces era un plazo imposible de cumplir. Sin embargo, sí que con la ayuda de las hormigas, quienes se apiadaron al ver que la pobre embarazada necesitaba recoger todas estas cosas, fue ayudada por ellas y logró cumplir esta tarea, cosa que claramente no le hizo nada de gracia ni felicidad a Afrodita, y por eso es que procede a ponerle otra tarea, y la tarea es que le lleve lana de oro. Sin embargo, cuando sí que llega al campo donde las ovejas pastan, se da cuenta de que todas ellas tienen cierta actitud arisca y bravía en la cual ella terminaría siendo herida si es atacada por una de ellas. Sin embargo, dispuesta a hacerlo, es detenida por el dios del río, quien le dice que mejor espere a que las ovejas duerman y después obtendrá su lana de oro. Al mediodía sí que se acerca a las ovejas, quienes duermen bajo la sombra de los árboles, y toma la lana de oro de ellas. Entonces las toma y después de eso es que finalmente es capaz de llevar la lana de oro a Afrodita. ¿Qué pasa después? Después de todo esto, es que Afrodita, Psique, se vuelven a reunir y Afrodita le dice que ha perdido gran parte de su belleza por estar cuidando de su hijo deprimido. Entonces le pide que vaya con Perséfone y le traiga un poco de su belleza en un cofre de oro, en un cofre negro, para que salga y recupere un poco la belleza que ya tenía en sí misma. Desmotivada por toda esta cuestión, sí que decide que la mejor manera de llegar al inframundo es muriendo, pero una voz misteriosa le dice que no es necesario y la guía a una de las entradas del inframundo. Ahí, esta misma voz le dice que con un pan de cebada puede dormir a Cerbero y con un óvulo puede pagar a Caronte. Entonces paga a Caronte y le da este pan de cebada a Cerbero, siendo capaz de llegar con Perséfone y salir con vida del inframundo, siendo uno de los pocos personajes que es capaz de salir de este lugar. Pero sin embargo, por la desesperación de todo esto, decide tomar un poco de la belleza para sí misma y es sorprendida por un sueño estigio. Los sueños estigios eran este sueño profundo en el cual jamás volvías a despertar. Sin embargo, Eros la despierta y pide a los dioses su bendición para finalmente casarse con ella y estar juntos. La novela en sí se llama El asno de oro, fue escrita por Apuleyo y es una novela bastante interesante por todas estas analogías que logramos recabar respecto a Afrodita. Ahora, vamos a hablar sobre el altar y las correspondencias de la diosa. Para entender qué es una correspondencia, todo aquello que pertenece a determinada energía y la potencia. Muy bien, como podrás ver aquí arriba de mí, está el altar de Lilith que tengo aquí. En este momento no tengo aquí mis instrumentos mágicos, pero generalmente está ordenado de tal manera en la cual del lado de lo femenino se encuentra, bueno, el lado de lo izquierdo encontramos todas estas cuestiones de lo femenino. Tal vez lo estás viendo inverso, pero esto en sí es mi izquierda, esta es mi derecha. Entonces, por eso mismo es que este altar representa la mente del mago. Los altares son una entrada al universo mental y desde donde puedes mover las cosas para que generen eh, ciertas, ¿cómo decirlo? Para que generen ciertos cambios en el mundo material a través del plano mental. Por eso es que los altares son algo sagrado y tienen determinadas funciones y acomodos y lugares, ¿no? Del lado derecho nos encontramos con cuestiones como la varita, las dagas, el incienso, las velas.
Del lado izquierdo nos encontramos el cáliz, nos encontramos la sal, nos encontramos el agua, parte de la tierra. Todo esto lo encontramos aquí, del lado izquierdo. Y bueno, básicamente estos altares son los lugares donde se mueve la energía de la deidad en cuestión. Generalmente, sí, casi siempre se necesita hacer un altar, pero si no, no te preocupes, vas de suficiente con que lo hagas a través de tu práctica mental. Y bueno, ¿qué altares y qué correspondencias tendría en sí misma la diosa? Para eso primero hay que hablar de sus animales de poder. Por los mitos a los cuales está asociada, los animales de poder de la Afrodita son el cisne, las palomas, los delfines y las almejas. Porque recordemos es que sigue siendo una diosa de mar. A lo mejor no con tanta fuerza como Neptuno, pero sigue siendo una diosa de mar. Y después nos encontramos que también está asociada al punto cardinal oeste, que es el guardián de todos los misterios del agua, de los mares, de las ondinas, las sirenas. El signo zodiacal que rige por excelencia es Piscis, gracias a esta cuestión del amor incondicional, de la belleza, ¿sabes? De todas estas cuestiones muy venusinas. Y los inciensos que mejor sirven para trabajar con ella son los inciensos de plantas que podrían ser, por ejemplo, la rosa, el mirto, la manzana y la granada. Sus colores son los colores pastel, como el azul celeste, el rosa pastel, el blanco o el rojo. Y las ofrendas para la diosa generalmente casi siempre son conchas de mar, caracoles marinos y también granadas, perlas, su propia figurilla o su pintura. De hecho, algo que me preguntó una de mis amigas es que si puedes usar a la Venus de Botticelli o cualquiera de estas cuestiones para ponerla en tu altar. Y la respuesta es que sí, sí puedes hacerlo y de hecho no pasa nada porque aún así sigue siendo una representación de la energía a quien quieres contactar. Entonces, sí. Si no, si lo quieres hacer así como muy discreto, puedes aún así usar estas cuestiones de la Venus de Botticelli o la Venus o cualquier otra representación de Afrodita. Incluso tú puedes hacer el dibujo de la deidad en cuestión. ¿Qué duración tienen como máximo los trabajos devocionales? 40 días, puesto que son una prueba de constancia, disciplina, y se tiene que hacer día tras día, tras día, tras día. ¿Qué es lo que se hace día tras día? Se hace precisamente, pues, esta cuestión en la cual tú llamas a la deidad, ¿no? O sea, tal cual le invocas en ti. Despiertas su energía en ti. Haces que esta deidad descienda sobre ti y te bendiga con todas las cosas y su sabiduría trascendental. Entonces, ¿cuál es el primer paso para todo esto? Definir que vas a trabajar con esta edad 40 días para que vivas la experiencia en sí misma. Por eso es que no todos están listos para trabajar con deidades. No tanto por la preparación a nivel académico, sino más bien por la disposición y la voluntad que tengas para llevar a cabo más que nada, este ritual diario por 40 días. No cualquiera lo hace, no cualquiera puede, no cualquiera tiene esa determinación. Entonces, si no te sientes listo o lista para hacerlo ahorita, entiende que es algo normal, es algo que simplemente va a ocurrir y pues poco a poco va a tomar su forma. Y si en algún momento quieres hacerlo, podrás hacerlo, pero si no estás listo o lista, es empezando por ahí, no tanto por si estás listo o no para recibir la energía de esta deidad, sino es si estás listo o lista para romper con tu zona de confort y hacer esto por 40 días diario, lo cual siempre se vuelve muy caótico. Si es tu primera devoción, hazlo por 21, pero poco a poco vas a ir viviendo y sintiendo este paso iniciático, este despertar en ti. Ahora, ¿cómo se hace este ritual? Primero vas a poner tu altar. Si no puedes poner tu altar, es suficiente con que hagas la meditación y hagas este ritual. Antes de comenzar con cualquier ritual, es importante el anclarte al plano físico. Entonces, ¿cuál es la técnica que yo te recomiendo? Es poner los pies descalzos sobre el suelo y extender las manos al cielo como unas ramas de un árbol. Entonces vas a cerrar los ojos y sentir cómo la energía sube desde tus pies, recorre tus piernas, tu torso y eventualmente llega hasta las ramas de tu árbol.
hasta las ramas, que en este caso serían tus manos. Y una vez que hayas hecho esto, vas a sentir cómo esta energía sube a través de ti y estás listo para usar la energía de la tierra en tu ritual. Lo siguiente es la consagración del altar. Esto o la consagración del lugar donde vas a estar trabajando. Para esto, pone el incienso en el lugar en forma de espiral, en forma de círculos a la derecha. Ajá, girando siempre a la derecha, para que de esta manera armonices la zona donde vas a estar trabajando estos 40 días. Y con esto quedará del área que tú dediques. Después, la oración de consagración que yo escribí, eventualmente tú la puedes cambiar por una que vibre más contigo y eventualmente lo vas a tener que hacer, sobre todo a la segunda semana, es esta. Señora de los mares, gracia divina, espuma de la espuma marina, suave corriente que dibuja las nubes del cielo. A ti, Afrodita, señora del mar, la gracia y la belleza, consagra este espacio sagrado para fundirnos en una por 40 días y 40 noches. Que solo la armonía, la belleza y la felicidad conozcan este lugar, así sea. Esta oración la vas a decir 3 veces y no te preocupes, está en la carpeta de recursos que voy a estar aquí dejando abajito sobre el trabajo devocional con Afrodita. Entonces, no te preocupes, ahí está escrita, la puedes imprimir y leer en el momento. Después de esto vas a hacer la conexión con el altar y ves necesario que extiendas tus manos y con los ojos cerrados empieces a sentir que jalas esta energía. Vas a hacer este movimiento con tus manos, así, en dirección al altar, hasta que sientas que un lazo se ha formado entre ustedes dos, entre ese lugar y tú. Después, viene el momento de abrir el círculo. El objetivo de levantar el círculo es potenciar tu energía en una esfera a tu alrededor que te proteja. Es tu propia protección. No hay vela de protección, eso no existe aquí en este momento. Tú eres tu propia protección. Tu propia protección es este círculo energético que te rodea y que es tu propia energía expandiéndose. Entonces, de esta manera vas a crear una proyección energética que va a crear un momento y un lugar sagrado que te va a proteger de cualquier entidad o cualquier ser no deseado. Esto será temporal y solamente tiene la duración del ritual, entonces no dura para siempre, simplemente es unos momentos y después ya se extiende y se expande. Entonces, primero, con la punta de tu dedo índice girando sobre tu eje, vas a decir, harás un círculo así sobre tu propio eje, de aquí, dando la vuelta así, hasta llegar acá, donde, volteando al este, vas a decir a este momento divino, vas a definir primero los puntos cardinales con una brújula y vas a decir al este. A este momento divino llamo a los moradores del este, energías de movimiento, sabiduría y evolución, bienvenido seas. Después volteas al sur y dices, a este momento divino llamo a los moradores del sur, energías de fuerza y protección, bienvenido seas. Después llamas al oeste y dices, a este momento divino llamo a los moradores del oeste, energías de amor y vida, bienvenido seas. Y finalmente llamas al norte y dices, a este momento divino llamo a los moradores del norte, energía de estabilidad, longevidad y firmeza. Después vamos a llamar a la quinta esencia con las siguientes palabras. Tú que conectas al universo y das vida a todo aquello que en él habita, acude en mi llamado para unificar todas las fuerzas. Y viene mi frase favorita, esta la vas a encontrar en el manual de la bruja moderna, creo que es como la página 70, esta sí me la robé, que dice, de este momento nos encontramos en un tiempo que ya no es tiempo, en un lugar que ya no es lugar, porque estamos entre los mundos y más allá de los mundos. Que los dioses y las diosas nos protegen y ayuden en nuestro viaje mágico, así sea. Una vez hecho esto, has levantado este círculo de protección que evitará que cualquier ser entre en un momento, entre y sobre todo que también puedes usar para cualquier otra cosa, ¿sabes? O sea, si sientes que no puedes dormir y necesitas protección, esto también te va a proteger y te va a ayudar. O para purificar una casa, antes de que tú purifiques tu espacio, levantar este círculo siempre te va a ayudar a que tú estés en sintonía.
Y finalmente, después de que ya hiciste todas estas cuestiones, ya dijiste todas estas palabras, vas a hacer la invocación a la diosa. ¿Qué pasa con esto? Estas palabras yo las escribí, eventualmente tú puedes desarrollar las tuyas, pero básicamente dice, y estas fueron mis palabras, tú vas a desarrollar eventualmente las tuyas, pero dice, Señora de la espuma marina, aquella que es tan dulce y hermosa como los cielos y el mar. Te llamamos a ti, Afrodita, para que con tu belleza y armonía nos permitas saber los mensajes ocultos en las olas del tiempo. A ti acudimos, Inanna, reina del cielo, para tomar el orden de nuestras vidas. Tú que vuelas con la gracia de una paloma, llévame en tus alas para ser bañada por la luz del amanecer. Tú que eres tan hermosa y pura como un cisne, abre mi corazón, mi alma y mi mente al amor. Te convoco a ti, Venus, para poner en tus fértiles manos mis sueños más profundos y con tu gracia vuélvelos realidad. Te convoco a ti, Urania, para integrarte mi corazón al cambio y con tu dulzura tener el amor suficiente para caminar mi senda. Te convoco a ti, Pandemos, para que hagas florecer mi alma y mi amor se expanda a todo cuanto aquello nos rodea. Báñame con la espuma y como tú, permíteme resurgir del mar. Que todas las esperanzas que brillan en el cielo como las estrellas puedan crecer en la tierra como fuertes semillas que se vuelven hermosos manzanos. Tómame en tus manos, Afrodita, para que en tus aguas permíteme depurarme. Seamos una en el eterno espiral del cambio. Así sea. Aquí es cuando vas a hacer una meditación. Y en esta meditación es muy probable que si es tu primera vez y estás como muy nuevo trabajando con deidades, pues no ocurra más allá de los pensamientos intrusivos. Pero poco a poco y conforme lo vayas haciendo por 40 días, vas a sentir y vas a notar el cambio a tu alrededor. Vas a sentir cómo es que toda esta energía se transforma y cómo es que poco a poco tus oídos, tu corazón y tu mente se abre a los otros planos que nos rodean. Entonces, en esta meditación va a aparecer algo que eventualmente es la encomienda. Y la encomienda es las palabras que la diosa revela ante ti sobre cómo quieres que tú, sobre el conocimiento trascendental que te va a transmitir y sobre cómo tú la vas a llamar. Y lo vas a escribir después de que te lo revele. Entonces, esto tienes que entender que cuando estás haciendo todo este ritual, la diosa está descendiendo en ti. Está entrando en tu interior para sanarte, para cambiar, para evolucionar, para que todo aquello que no pertenezca se vaya. Y está entrando a tu vida. Le estás dando la bienvenida para que cambie todo lo que tenga que cambiar. Y lo que vas a sentir, y algo que he visto mucho y que coincido con mis amigas y otros practicantes, es que sientes este calorcito que desciende sobre ti. No sientes frío, no sientes, eh, no se mueven cosas, ¿sabes? O sea, porque como estás bajando una energía tan sutil, tan divina, no se siente nada de eso. No sientes algo feo, no sientes algo intrusivo, no sientes miedo. Tu primer radar sobre con qué entidades estás trabajando siempre vas a ser tú. Y lo primero que siempre vas a sentir es precisamente que si tú sientes algo malo o algo que se quiere aprovechar de ti y que te está rondando, tú te vas a dar cuenta, tu misma energía te va a proteger. Y gracias a esto es que vas a saber si algo no está bien, simplemente pon más incienso a tu alrededor e imagina esta energía expandiéndose cada vez más fuerte y deteniendo a esa entidad o a esas cosas que te estén acechando. Esa es una de las mejores formas. Y bueno, otra de las cosas que tienes que hacer es un diario de devociones. Este diario de devociones va a guardar todas las cosas que impliquen el trabajo con esta deidad. Y para el cierre de devoción, 40 días después, se hace el mismo ritual, pero manifestando que despides a la deidad en cuestión. Después, ¿qué haces con el altar? Lo puedes mantener. Por ejemplo, yo aquí puse, bueno, arriba no se ve, pero tengo varios altares. Aquí arriba del de Lilith tengo el de la diosa Mat. Entonces, todos los altares yo los puse pues para honrarlas como diosas con las que he trabajado. Entonces, bueno, guardas su figurilla y la honras a tu manera y desde tu punto posible. Con esto, eh, todos los pasos del ritual de una forma más específica te los voy a dejar en el PDF de abajo.
Y pues espero que con esta explicación quede más claro cómo se hace un trabajo devocional. Recuerda que son 40 días. ¿Qué pasa si no lo haces así? ¿Qué pasa si solamente lo haces 21, pero entrecortado, como que sí? ¿Qué pasa si nada más pues te imprimes la figurilla y no trabajas como una meditación? Pues realmente no va a pasar nada, ¿eh? O sea, todo lo que le llegues a pedir a la deidad en sí o todo lo que vayas a hacer, no te va a responder porque no le estás honrando como es debido. No estás despertando su energía en ti, no le estás trayendo a tu vida. Entonces, lo mejor que puedes hacer es dedicarle esta disciplina, dedicar esta voluntad, dedicar esta, incluso hasta determinación a trabajar con la deidad en cuestión. Entonces, pues sí, si tú no trabajas de forma ávida y constante con las deidades no te van a responder. Eso es un hecho. Y más porque después de los 40 días se pone más pesado el trabajar con ellas. Sobre todo porque los 40 días sí son pruebas fuertes. Tu vida se va a voltear de cabeza, vas a encontrar cosas y revelaciones que antes no habrías visto, pero todo esto te va a llevar al mejor camino, porque lo importante de las deidades es entender que el trabajar con ellas te hace una mejor persona y abre tus ojos y tu corazón a cosas que desde tu sabiduría mortal o cosas desde tu punto de vista mortal jamás habrías siquiera contemplado. Por eso es que yo te recomiendo que este trabajo con deidades lo hagas siempre con el corazón abierto y despojándote del ego y el miedo. Entonces, sin más que decir, y después de esta larga introducción de cómo trabajar con Afrodita, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dar like, comentar, compartir. Y cualquier duda que tengas respecto a cómo trabajar con ella o que te esté pasando durante tu trabajo devocional con ella, puedes decirme por mi Instagram, que es donde siempre les estoy como compartiendo y respondiendo todas sus dudas. Así que bueno, de verdad espero que lo hagas. Aquí abajo te voy a dejar una carpeta de Drive con materiales alusivos a la diosa y cómo trabajar con ella. Y espero que te haya gustado muchísimo este video. Hasta pronto, muchísimos besos. Yo soy Nixaris y te deseo un hermoso camino que te lleve a Afrodita. Hasta luego. Paz.